Bueno, para esta sesión tenemos entre manos un análisis a fondo que resulta, la verdad, verdaderamente singular. Sí, es un material muy particular. Totalmente. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en un texto que funciona a partes iguales como una pieza lírica y casi como un tratado filosófico sobre cómo nos relacionamos. Ujú. El material de origen que vamos a explorar es una canción titulada Nuestro motor existencial, que está escrita por Arturo Viramontes Ramírez. Eso es. Y el objetivo de esta inmersión es entender cómo un conjunto de versos intenta articular una visión sobre, bueno, sobre el estado actual del mundo y, lo que me parece a mí más ambicioso, sobre cómo arreglarlo. Que no es poco. Que no es poco, exacto. El concepto central que plantea el autor parte de una idea muy concreta. A ver, la idea es que si caminamos juntos, haciendo de la paz y la amistad en equilibrio nuestro motor existencial, es posible convertir este mundo en un hogar para todos. Claro, esa es la tesis principal. Pero hay algo que, no sé, me rompe un poco los esquemas al leer esto desde el principio, porque habla de paz y amistad, que son conceptos súper emocionales, casi etéreos, pero los llama motor existencial. Ya, choca un poco. Choca bastante, me suena a piezas de coche, a maquinaria pesada, a algo muy frío. ¿Por qué crees que se utiliza una palabra tan mecánica para describir algo tan sumamente humano? Pues mira, esa fricción entre lo mecánico y lo humanístico es precisamente la puerta de entrada a toda la filosofía del texto. O sea, cuando pensamos en un motor, no pensamos en un adorno o en un concepto abstracto que flota por ahí en el aire. Pensamos en propulsión. Claro, en algo que empuja. Exacto. Un motor tiene piezas que deben encajar perfectamente, requiere energía, genera fricción y, sobre todo, tiene una función vital, que es producir movimiento para avanzar en una dirección muy específica. Ujú. El autor, Arturo Viramontes Ramírez, no nos está presentando la paz y la amistad como simples sentimientos bonitos o saludos cordiales. Nos lo presenta como la maquinaria indispensable que hace que la existencia humana funcione. Vale, entiendo. Es un enfoque mucho más pragmático. Mucho más. Y el propósito de esta exploración es desgranar cómo se construye este mensaje. Porque la obra no empieza directamente pintando una utopía feliz donde todos nos llevamos bien. No, para nada. Claro, para proponer la instalación de un motor nuevo, el texto nos lleva primero a través de un diagnóstico muy crudo del estado actual del mundo, básicamente demostrando que el mecanismo que usamos hoy en día está fallando de manera estrepitosa. Y la verdad es que la obra no se anda con rodeos en ese sentido. En los primeros compases empieza recordando lo que este planeta, o la existencia misma, debería ser. Ujú. Utiliza una frase que tiene un tono casi majestuoso. Dice, increíble mundo eco eterno universal. ¿Te imaginas pues un ecosistema perfecto, una armonía cósmica? Sí, una imagen idílica. Exacto. Pero justo en la siguiente línea, todo ese asombro se estrella contra una pared con una pregunta que me parece súper dolorosa. El autor dice, tristemente, me pregunto qué han hecho de ti. Es un golpe de realidad tremendo. ¿A quién le está haciendo esta pregunta exactamente? Al propio mundo. Sí, La pregunta parece dirigida a ese mismo entorno natural o universal que acaba de describir, lo personifica para evidenciar la tragedia. ya. Y esto establece inmediatamente la dualidad sobre la que se asienta toda la primera parte de la reflexión, es decir, el enorme contraste entre lo ideal y lo real. Si analizamos cómo el autor describe esta degradación, vemos que no utiliza paños calientes. No, es muy directo. Totalmente. La letra afirma que el mundo se ha transformado en la sombra de lo grande y poderoso de su entorno natural. O sea, ya no habitamos la grandeza original, sino un vestigio, un fantasma de lo que alguna vez fue. Ujú. Y aquí es donde el texto introduce un concepto que vertebra toda su crítica, que es el fracaso existencial. Frena ahí un momento, porque fracaso existencial suena a palabras mayores. Yo entiendo que un proyecto fracase o que un negocio se hunda, pero ¿cómo define el texto que la existencia misma esté fracasando? Pues lo define a través de las causas que provocan esa ruina. La obra señala directamente a las actitudes de aquellos seres que actúan sintiéndose con, y cito textualmente, derecho y libertad, pero sin medir el impacto de sus acciones. ¿Vale? Y es fundamental hacer una pausa aquí, para ser muy precisos con la fuente, porque el texto no está tomando una postura política sobre los derechos civiles o las libertades individuales. Es importante dejar claro a quien nos escuche que no va por ahí. Claro, no se mete en debates partidistas.
Exacto. Lo que hace es una observación estrictamente filosófica y ética. El autor sugiere que cuando esa idea de derecho y libertad se ejerce desde un individualismo desconectado, sin ningún tipo de responsabilidad o cuidado hacia el prójimo y hacia el entorno natural, el resultado inevitable es ese fracaso existencial. Se rompe el eco eterno. Se rompe, sí. El mecanismo colapsa porque las piezas deciden moverse cada una por su lado sin importarles destrozar el engranaje general. O sea, ejercer la libertad pensando que uno está completamente solo en el universo nos lleva a ese colapso. Y ojo con esto, porque me parece que da justo en el clavo de cómo nos sentimos muchísimos hoy en día. Totalmente. Cualquiera que lea las noticias o simplemente observe el ritmo acelerado de la sociedad puede sentir esa frustración. Esa sensación de estar habitando lo que la propia canción llama un poco más adelante un mundo absurdo. Un mundo absurdo, sí. Sentimos que el motor con el que la humanidad ha estado funcionando hasta ahora está, por usar el mismo símil, completamente gripado. Nos ha dejado tirados en la cuneta. Y esa demolición de la complacencia es vital para que el mensaje cale. El autor nos está poniendo un espejo delante para decirnos que este sistema operativo de individualismo sencillamente no funciona. Nos convierte en sombras. Claro. Y una vez que ese diagnóstico clínico está sobre la mesa, se nos invita a elevar la mirada. Justo antes de proponer la gran solución, hay un llamado a la acción preliminar en los versos que dice: elevemos un instante la conciencia emocional y nuestra holística unidad. Es como pedir que nos despertemos. Exacto. Es una manera de preparar el terreno, de pedirle a quien preste atención que despierte de ese letargo absurdo antes de presentar el nuevo mecanismo. Vale, el diagnóstico yo creo que está clarísimo. El mundo actual no funciona y la complacencia nos destruye. Pero si alguien está escuchando esto mientras va en el metro o hace la cena, se preguntará, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa que nos da el autor para no quedarnos en la pura queja? Ahí entramos en la segunda sección de la obra. Llegamos a la parte central, que funciona como un auténtico manifiesto. La letra habla de un anhelo fervoroso frente a un mundo que huye de la paz y pide un cambio radical. No poner un parche, sino ir a la raíz. Ir a la raíz del problema. Y la propuesta se resume en la frase que da título a la obra. Caminamos juntos haciendo de la paz y amistad en equilibrio nuestro motor existencial. Vuelve a aparecer la maquinaria de la que hablábamos. Y hay un detalle en esa frase que lo cambia absolutamente todo. Es la palabra equilibrio. Equilibrio. Ese es el engranaje principal de la solución de Viramontes Ramírez. La obra no pide simplemente paz por un lado y amistad por otro, lanzando buenos deseos al viento como si fueran conceptos aislados. Ya, como palabras bonitas y ya está. Claro, los concibe como fuerzas conjuntas y dinámicas que tienen que estar calibradas milimétricamente. La atracción de este motor depende de que ambas interactúen en equilibrio. Me llama muchísimo la atención lo del equilibrio. Al principio puede parecer redundante, pero si lo piensas, realmente puedes tener paz sin amistad. Por supuesto. Para bajarlo a la tierra con un ejemplo muy nuestro. Es como tener de vecino a alguien con el que te llevas fatal. Un clásico. Claro, hay paz porque no os tiráis los trastos a la cabeza cada vez que os cruzáis en la escalera y nadie llama a la policía, pero desde luego no hay amistad. El ambiente es tensísimo y a la mínima chispa, ese motor de convivencia se cala. Esa analogía ilustra perfectamente el riesgo de los conceptos aislados. Una paz sin amistad es solo un alto el fuego. Es una coexistencia fría, un silencio tenso donde nadie ataca pero absolutamente nadie colabora para mejorar el edificio entero. Siguiendo con tu ejemplo. Exacto. Por el contrario, intentar forzar la amistad en un entorno donde no hay una paz estructural, donde hay injusticia o conflicto constante, resulta en algo caótico y frágil. Es incapaz de sostenerse a gran escala. Tiene todo el sentido. Lo que plantea el texto es que cuando ambas fuerzas, paz y amistad, operan juntas y en equilibrio, generan un movimiento real y sostenido. Dejan de ser ideales pasivos para convertirse en una fuerza tractora que impulsa el avance del ser humano. Y ese avance requiere un esfuerzo físico, una acción. La obra no se queda en la típica teoría de sillón de pensar cosas bonitas. Pasa directamente a la acción cuando habla de elevar nuestras voces buscando un cambio en la conciencia. Pero yo me fijo mucho en una línea que implica casi ensuciarse las manos. Dice, con cada paso dado, sembramos con lealtad, esperanza, paz y amistad. El verbo sembrar me parece súper clave aquí. Es un verbo muy intencional. Claro, porque no dice encontramos la paz o compramos la paz. Sembrar implica que metes una semilla en la tierra hoy, la riegas, la cuidas con lealtad y a lo mejor no ves el fruto hasta dentro de muchísimo tiempo. Requiere una paciencia enorme. Requiere paciencia y sobre todo una resiliencia inmensa.
El texto reconoce implícitamente que la implementación de este motor existencial no va a ser un paseo agradable por el campo. Ya. Por eso, en esa misma sección, se insiste en que, cito, «en la lucha nunca es en vano siempre caminar». Otorga un valor intrínseco al mero acto de avanzar. Qué potente eso. Sí, porque el esfuerzo de mantener ese equilibrio, de seguir caminando juntos, sembrando esa esperanza, tiene sentido por sí mismo, independientemente de los resultados inmediatos que veamos. Es un antídoto potentísimo contra el cinismo. Nos dice que aunque el mundo parezca absurdo y el terreno sea árido, la acción constante es lo único que evita que el fracaso existencial sea definitivo. Efectivamente. Pero claro, sembrar no es fácil cuando el terreno, además de árido, se vuelve hostil. Y aquí la obra da un giro que me parece súper cinematográfico. El puente de la canción. Sí, introduce de repente un conflicto muy visual. Habla de unas siniestras sombras que intentan literalmente opacar la misión. Da un poco de escalofrío. ¿Qué representan exactamente esas sombras en el contexto de la obra? Estamos hablando de personas malas, de energías, del propio desánimo. Representan la inercia de ese mundo absurdo del que hablábamos al principio. Esas sombras siniestras son todas las fuerzas que se oponen a la unidad y a la paz. Fuerzas de todo tipo. Sí, pueden interpretarse como barreras internas, como la apatía, el egoísmo, el miedo a confiar en el otro. O también como fuerzas externas, estructuras sociales que se benefician de la fragmentación y del individualismo extremo. Ya, de mantenernos separados. Exacto. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es cómo la obra nos instruye para defendernos de este contraataque. Ahí quería yo llegar, porque la estrategia de defensa que propone me dejó de piedra. En un texto lírico que te habla de amor, de paz, de amistad y de sembrar esperanza, uno esperaría que la receta contra la oscuridad fuera pues puramente emocional. Que te dijera que te dejes llevar por el corazón. Claro, algo como abrázate muy fuerte a tus sentimientos. Y a ver, sí menciona corazones y almas poderosas, pero de repente fija la atención de forma muy explícita en el poder de la razón y en un espíritu elevado. Mete el intelecto de lleno en la ecuación. ¿Por qué necesitamos la razón para defender algo tan sentimental como la amistad? Porque la emoción pura es vulnerable. La propuesta del autor es de una madurez notable aquí. Nos está diciendo que para no ceder ante esas sombras siniestras y evitar caer en el desamparo, necesitamos tanto la emoción profunda del alma como la claridad del intelecto. La razón y la emoción juntas. La razón y la conciencia plena de nuestros actos actúan como un escudo. Si lo analizamos objetivamente, la razón sin corazón puede volverse fría, calculadora y fácilmente justificadora de atrocidades. Desde luego. Pero el corazón sin razón, sin espíritu crítico, puede ser fácilmente manipulado, engañado o consumido por la frustración cuando las cosas salen mal o cuando esas sombras aprietan. Claro, te dejas llevar por la desesperación. Exacto. Juntos, intelecto y emoción forman una barrera impenetrable frente a quienes intentan opacar la visión. Es una estrategia verdaderamente integral de defensa. Entiendo. O sea, necesitas la razón para no rendirte cuando la emoción se agota frente a los obstáculos. Y el resultado de combinar esa mente fría con el corazón caliente nos regala una metáfora visual preciosa en el texto. La del faro. Esa misma habla de transformar el dolor en esperanza. Y al hacer eso, esas almas y corazones no solo se defienden de las sombras, sino que se convierten en un faro que irradia al mundo. Me encanta la imagen del faro. Es una imagen universal y muy poderosa. Porque un faro no corretea por la playa persiguiendo a los barcos perdidos para salvarlos. Un faro simplemente se ancla en la roca, aguanta la tormenta y se mantiene firme irradiando luz. Sirve de guía, creando un lugar donde, como dice la obra, no hay desamparo. Y esa constancia del faro es la manifestación externa del motor existencial funcionando correctamente. Qué buena forma de verlo. Al sanar y equilibrar nuestro propio mecanismo interno a través de la razón y la amistad, automáticamente iluminamos el camino para los demás, sin necesidad de forzar a nadie ni de ir persiguiendo barcos como tú decías. Nos convertimos en un punto de referencia natural. Y esa luz constante es la que permite guiar ese avance fraternal hacia el destino final de este viaje lírico. Un destino que además es el clímax del texto. Sí, y que suena espectacular, pero también reconozco que un poco abrumador. Entramos en lo que la obra define como el umbral del horizonte.
Dejamos atrás el diagnóstico pesimista, superamos a las sombras siniestras con el faro de la razón y el corazón, y el texto describe a la humanidad cruzando ese umbral con corazones entrelazados, guiados por la luz de la armonía. Una imagen de resolución total. Y ahí es donde dice que empieza a brillar con toda su fuerza la conciencia universal. Suena a un clímax absoluto de esta historia. Es la culminación lógica de todo el esfuerzo anterior. El objetivo final que persigue Arturo Viramontes Ramírez se revela en esta etapa. Toda esta misión existencial culmina en un instante de comprensión profunda, que es la constatación de que todos somos uno. Todos somos uno. La obra lo define con un término muy específico y muy rico. Habla de la holística unidad de la hermandad. Es la idea de abandonar definitivamente la ilusión de que estamos separados como individuos aislados y comprender que formamos parte de un tejido único. Frena ahí un momento. Holística unidad de la hermandad. Suena a clase magistral de filosofía de cuarto de carrera. Suena denso, sí. Si alguien que nos escucha está ahora mismo en el supermercado o conduciendo de camino a casa, ¿a qué se refiere esto en la práctica? Bajando esto a la tierra, ¿qué significa para la gente de a pie vivir en esa holística unidad? Pues mira, bajarlo a la tierra es exactamente lo que hace el autor en los versos siguientes para que la idea no se quede en pura palabrería académica. Lo traduce a una premisa muy, muy sencilla. Cada acción cuenta. Cada acción cuenta. Vivir en esa unidad holística significa entender, en la práctica de todos los días, que si tú haces daño al que tienes al lado, en realidad te estás haciendo daño a ti misma, porque formáis parte del mismo motor. Claro. Y a la inversa, ayudar al otro es elevarse a uno mismo. Por eso, en esta etapa final, el texto describe el amor como algo incondicional. No depende de si el vecino te cae bien o mal hoy. Depende de la comprensión profunda de que sus destinos están completamente entrelazados. Es una ética de la responsabilidad absoluta disfrazada de poesía, básicamente. Lo has definido a la perfección. Menudo melón acaba de abrir eso. Si cada acción cuenta, no hay gesto pequeño que se desperdicie. Todo suma o todo resta en ese motor. Así es. Y el remate de la obra es perfecto para cerrar el ciclo de todo lo que hemos hablado. Subraya una afirmación que no deja lugar a segundas interpretaciones. Dice de forma muy rotunda que la amistad es el camino y la razón de la hermandad. ¿Esa es la clave? O sea, la amistad no es solo un subproducto bonito de llevarnos bien, es el método de trabajo, la ruta trazada y también el propósito último. Exacto. Es la herramienta principal para ir, como dice el verso final, construyendo el futuro con cada alma y corazón. Todo vuelve a ese motor mecánico y existencial que impulsaba la narrativa desde el primer minuto que analizamos. Y la brillantez de cerrar con esa frase radica en que desmitifica por completo la hermandad. A veces pensamos en la hermandad universal como un estado místico, inalcanzable, propio de santos o de utopías. Sí, algo que nos viene muy grande. Pero el autor la aterriza diciendo, el camino es la amistad. Algo que todos conocemos, que todos hemos practicado en menor o mayor medida. Es un recordatorio de que, aunque la inercia del mundo intente arrastrarnos hacia la fragmentación y hacia la sombra, la decisión consciente y racional de operar desde la amistad es lo que realmente tiene el poder de reconstruir la realidad pieza a pieza. Si tuviéramos que hacer una radiografía rápida del viaje que hemos pegado en esta inmersión, es tela marinera la distancia que hemos recorrido. Desde luego que sí. Hemos empezado metidos en el barro de un mundo absurdo. Un mundo degradado por un fracaso existencial provocado por ese egoísmo disfrazado de libertad del que hablábamos. Y hemos ido caminando, sembrando, con mucho esfuerzo y paciencia, hasta llegar a ese horizonte de unidad holística. Y el vehículo para todo este viaje ha sido esa mezcla invencible de la razón, el alma y, sobre todo, la paz y la amistad funcionando de manera conjunta, como un motor en perfecto equilibrio. Es un trayecto fascinante. Frente a la sensación abrumadora de sobreinformación y de crisis constante que vivimos hoy en día, textos como este actúan como anclajes. Sí, te centran mucho. Cuando percibimos que el mundo literalmente huye de la paz, la respuesta más fácil y la más tentadora suele ser la rendición. Apagar la tele, cruzarse de brazos y desconectar de todo. Tirar la toalla, vaya. Exacto. Pero la propuesta de la obra nos recuerda que el activismo más profundo empieza por no permitir que las sombras de la desesperanza nos conviertan en personas cínicas. Empieza por transformar el dolor propio y ajeno en esperanza mediante una conexión incondicional y muy activa con quienes nos rodean.
Eso es mantener el motor en marcha. Es una inyección de claridad brutal para los tiempos que corren. Yo estaba bastante intrigada al principio con lo del motor, pero ahora lo veo cristalino. Me alegro. Y para poner el broche a nuestra sesión de hoy, basándonos en toda esta arquitectura filosófica que hemos desmontado pieza a pieza, me gustaría dejar una idea flotando en el aire. Una pregunta para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas a la cabeza por su cuenta. Adelante. Verdadero motor mecánico que requiere energía, que requiere mantenimiento y que obviamente sufre desgaste. ¿Qué piezas concretas, qué pequeños engranajes o qué rutinas de nuestra vida diaria tendríamos que empezar a reajustar hoy mismo, ya sea en nuestra propia casa o en nuestro trabajo, para evitar que ese motor se cale cada vez que aparecen las inevitables sombras siniestras de la cotidianidad? Es una gran pregunta. Ahí queda eso para la reflexión de cada uno. Hasta la próxima inmersión.